Señor, queremos agradecerte por este día. Háblanos, Señor, tú a nuestro corazón, Dios. Tú sabes cómo hablarnos. Tú sabes, Señor, cómo llevarnos, Dios, a escucharte. Y gracias porque, Señor, no es que seamos tan buenos para oírte, pero tú, Señor, sabes cómo hallar camino en nuestro corazón y sabes cómo hablarnos. Señor, tú sabes cómo hacer que cualquier otra voz, Señor, mengue y tu voz sea escuchada en nuestro ser interior. Por eso te damos gracias, Señor, en esta noche. Amén. Amén. Y como decía Lari, son muy bienvenidos. Gracias a todos por haber venido esta noche. Yo les quiero hablar cosas demasiado sencillas acerca de la oración, ¿ya? Nos invitaron ayer a compartir a un grupo de niños y les voy a compartir como les he compartido al grupo de niños, ¿ya? Para mí ha sido todo un desafío porque yo no soy buena para enseñarles a los niños, o sea, siempre ha sido así, sufro o sea, empiezo a sudar la gota gorda y me pasa de todo y no soy muy buena. Pero en realidad lo que estaba pensando luego de compartir ese grupo de niños era que iba a compartir eso porque creo que pueden ser cosas sumamente sencillas, pero sumamente importantes, ¿no? Y a veces las cosas más sencillas son las que olvidamos con mayor facilidad. Y si estuviera la Cristina, la hija de la Vane, sabría todas las respuestas, ¿no? De lo que ha sido ayer el compartir con los niños. Y bueno, básicamente cuando ayer estaba orando y preguntándole al Señor qué era lo que quería, porque me dijeron qué tema tenía que compartir, ¿no? Y que haga dinámicas, y yo era así como que, ¿cómo se hace dinámica con niños, no? Y encima me dijeron que tenía que compartir 3 minutos, ¿no? Y la dinámica que dure como 10, ¿no? Y yo era así como que 3 minutos, ¿qué se dice? Más o menos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios parece que fue bien. Me dijeron que los niños me habían entendido y que estaba bien la cosa y que estuvo muy bien. Entonces yo dije, gracias Señor, tu gracia. Y ayuno y oración toda la semana. Y no, mentira. Pero bueno, entonces cuando ayer les iba a hablar de la oración, creo que el Señor me habló en la mañana. Es bien bonito. Yo tengo una Biblia, o sea, no es una Biblia, es como un devocional para preescolares. Para niños, digamos, más chiquititos de 5 añitos. Y saben, en una etapa bien complicada de mi vida, que estaba con un poco de ansiedad y depresión, era bien chistoso, el Ari es testigo, yo leía esos devocionales todos los días. Y aunque no crean, el Señor me hablaba a través de esos devocionales. Y justo ayer estaba leyendo este devocional porque como era para niños, agarré y dije, bueno, y sentí que el Señor me dijo que lo que tenía que enfatizar, digamos, en lo que les iba a enseñar a los niños era que Dios nos escucha. ¿Ya? Entonces, hay 4 cosas que les he hecho repetir como 5 veces y era, 1, Dios me escucha, y ustedes van a repetir hoy día también, ¿ya? Pero después de que haga las 4. Dios me escucha, Dios me presta atención, yo le hablo y yo le presto atención, ¿ya? Primero, vamos a repetir, Dios. La segunda, la tercera, yo le hablo, y la cuarta. Ok, ahorita van a entender por qué estamos hablando de esto, ¿ya? Y yo estaba leyendo los evangelios y he empezado como que a resaltar en mi Biblia las veces que Jesús hablaba, porque él quería hablarles algo a sus discípulos, y las veces que sus discípulos le hacían una pregunta. Y es bien interesante porque hay una interacción. Y hay cosas que probablemente Jesús no les hubiera dicho si ellos no le preguntaban. Y hay cosas que ellos no les hubiesen preguntado, pero que Jesús les quería decir y se las comunicaba. Entonces, esa es la oración, ¿ya? O sea, la oración es algo que tiene que haber una interacción. Por eso no es solamente que yo hable, por eso era, Dios me escucha, Dios me presta atención, que es la otra cosa que tenemos que saber. Yo, por ejemplo, soy súper distraída y a veces me tienes que hablar 3 veces y darte cuenta de que sí te estoy escuchando, ¿ya? Pero el Señor no es así. Dios no es así. ¿Me entienden? Él sí nos presta atención, ¿ya? Y también es importante de que nosotros hablamos, pero que también es necesario que le prestemos atención. Porque si solamente derramamos así, como que ya le contamos todo lo que nos ha pasado y le lanzamos todo al Señor y toda la cosa, no hay una interacción ahí, ¿me entienden? Pero también necesitamos prestarle atención, ¿ya? Y ahorita voy a hacer una dinámica así súper facilita, que es la que hice con los niños. Va a ser la única, porque les he hecho hacer 4, solo voy a hacer una, ¿ya? Por cuestión de tiempo. Y ahí necesito 3 voluntarios para esa dinámica. ¿Y a quiénes son? Bien, Pablo. 2 más. No los voy a hacer bailar.
Ven, Dani, ven. No los voy a hacer bailar por si acaso ni nada de eso, ¿ya? Va a ser bien fácil. Ya, la primera, Pablo. Simplemente tienes que decir esto en voz alta. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ok, esa es la primera. Gracias, Pablo. Ahora vamos a ir a la segunda. Vamos a ver. Sí, gracias. Ok, vamos a ver si han prestado atención. ¿Quién se acuerda de toda la frase? Bárbaro. ¿Cuántas palabras hay ahí? Bueno, no tengo premios, lo siento, pero igual, ¿ya? ¿Cuántas palabras hay? Muy bien, 8. Perfecto. Ahora vamos a hacer la segunda dinámica. Eran entre ustedes dos. Tú le vas a decir a su oído una frase que te voy a mostrar lo más bajito que puedas. Lo más bajito. Y tú vas a intentar escucharle. ¿Ok? Entonces la frase va a ser esta. ¿Ya? Ok. ¿Has podido escuchar? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Denis. Gracias, Danielita. ¿Has podido escuchar? A ver, ¿qué has escuchado? Gracias, Denis. Voy a hacerles preguntas. Primero, ¿qué han visto que Denis hizo para poder escuchar a la Dani? Se agachó. La Dani es más bajita que Denis. Entonces él estaba así como que me ha oído aquí lo más cerca que puedo, ¿no es cierto? Y así todo, no le ha podido escuchar bien, Dani. De eso se trataba. ¿Cuál era la frase? La frase era, haré volver el corazón de los padres a los hijos. Entonces, algo que quiero que entendamos es, Dios no solo oye nuestras palabras, Dios escucha nuestro corazón. Y eso es algo que a mí me ha conmovido siempre, porque muchas veces cuando he venido delante del Señor, ni yo misma entendía qué era lo que me estaba pasando. Pero Dios mira el corazón. O sea que Dios no solamente oye lo que decimos con palabras, Él ve cuál es la intención de nuestro corazón, qué es lo profundo que hay ahí. Y por eso, ¿me entienden? Es como que cuando Dios responde, y esta es otra cosa que quiero que entendamos, dice Jeremías, y este debe ser un verso que todos lo sabemos de memoria, clama a mí y yo, pero en grandes y ocultas que tú no conoces. En ningún momento dice, clama a mí, voy a hacer lo que me estás pidiendo exactamente como me lo estás pidiendo, o dice eso. Dice, yo te voy a responder. Pero esa respuesta no siempre implica que Dios va a hacer lo que le estamos pidiendo o lo que queremos. Pero ¿qué implica el clama a mí? ¿Y saben en qué contexto fue escrito esto? Jeremías lo escribió y se le dice el profeta llorón, porque Jeremías fue el profeta que profetizó y vio el cumplimiento de lo que profetizaba. Muchos profetas le hablaron a la nación de que iba a ser destruida, pero ninguno vio el cumplimiento. O sea, sí lo vio en el reino del norte, pero Jeremías lo vio en el reino del sur. Y tú ves cómo Jeremías derramaba su corazón. La entiendes que amaba tan profundamente su nación y era tanto el dolor que sentía. Él mismo terminó viendo la destrucción de todo lo que había dicho que fue horroroso, fue espantoso. Dice que hasta se comieron a sus propios hijos. ¿Me entienden? Y a él lo terminaron llevando a Egipto, que era lo que él no quería. Pero ¿qué dice ahí? Dice, clama a mí y yo te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No era la respuesta probablemente que Jeremías quería, pero ¿qué es lo que Dios le revela inmediatamente después de esto? Mira, Jeremías, esto está pasando ahorita, pero este no es el final de la historia. Quiero que pongas tu mirada más allá en lo que viene. Y no significa que Dios no va a obrar en el tiempo presente, pero significa que lo único que realmente va a traer esperanza al corazón y que nos va a mantener firmes y nos va a centrar en cuál es el corazón de Dios y cuál es su voluntad, ¿qué va a ser? La esperanza de gloria, la revelación de quién es Él. Y eso que Dios le empezó a mostrar a Jeremías, porque yo siempre he dicho esto de Jeremías, o sea, es un libro con cosas muy densas, porque cuando tú lees son profecías muy fuertes, pero a la vez con las profecías más hermosas que te puedas imaginar. Expresiones como yo les voy a hacer bien con todo mi corazón y con toda mi alma, expresaba Dios. Yo quiero hacerles bien. Y empezaban a profetizarse cosas impresionantes. Esto es lo primero que quería que entendamos de la oración. Miren, cuando nosotros empezamos nuestro caminar con el Señor, otra cosa que quiero que entendamos, yo sé hay mucho para hablar, pero solo quiero dejarles estos dos pensamientos. La oración
es la expresión de la determinación que tenemos por empezar una aventura que se llama conocer a Dios. Ayer, cuando estábamos con los niños, y la Cristi estaba súper pegada a mí, porque la Vane le dijo, es tu tía, y con ella te vas a pegar, y no saben lo pegada que estaba a mí en toda la actividad la Cristinita, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que cuando entramos, fuimos a Bolonia y ahí hay como un bosquecillo que está resguardado, se lo considera como un parque que está resguardado, que está cuidado, ¿no? Entonces tú entras y hay cuidadores a la entrada y tiene varios sectores a los que puedes ir, es muy bonito. Entonces, al final de todos los lugares que fuimos, porque tiene diferentes áreas, son como 5 o 6 áreas distintas, yo les preguntaba a los niños, ¿qué sintieron cuando entraron a este lugar? Como curiosidad por conocer y era, sí, ¿no? Que era como una aventura, sí, ¿no? Entonces, ¿saben? Así es, así es. La oración es esa expresión de, Señor, quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocer el Dios que tú eres. Y vamos a ser sorprendidos. Hay cosas que nuestra mente no llega a imaginar. Cuando dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, te está hablando de la grandeza de este Dios. Pero eso va más allá inclusive de lo que podemos ver con nuestros ojos. Y Dios quiere que lo conozcamos. Y voy a terminar con este pensamiento. Hace unos años una amiga nos compartió esto. No me acuerdo si lo compartió a un grupo grande o a un grupo pequeño, por eso no les voy a decir su nombre, porque no me acuerdo si lo compartió a todos o solamente a unos cuantos. Pero ella se estaba casando con alguien que no era de Bolivia, ¿no? Y ella era alguien que amaba muchísimo, muchísimo. Su círculo familiar es súper lindo, súper cálido. Y obviamente tenían una relación muy linda, tienen una relación muy linda todavía. Pero él no era de acá y eso implicaba muchas dinámicas. Él inclusive estaba dispuesto a venirse a vivir a Bolivia, ¿no? Y un día agarró y le dijo, ¿sabes qué? Hay algo que quiero hablar contigo, ¿no? Bueno, en otras palabras, les estoy diciendo en mi versión. Y le dijo, ¿sabes? Yo ya te he hecho mi prioridad. Porque eso dice la palabra. Y el matrimonio es la imagen de algo mucho más profundo que es nuestra relación con Dios. Dijo, yo ya te he hecho, o sea, después de Dios quiero que sepas, yo ya te he hecho mi prioridad a ti. Pero le dijo, ¿tú me estás haciendo tu prioridad? Porque él sentía que ella no lo estaba haciendo en ese momento. Y creo que ella en ese momento tuvo que ser confrontada. Que sea tu prioridad no significa que vas a hacer lo que alguien quiera por capricho de esa persona, pero va a tener que ver con las decisiones que tomamos cada día de nuestras vidas. Va a tener que ver con que vamos a tener que dejar cosas que queremos hacer, pero por un bien mayor. ¿Por qué? Porque ese bien mayor va a ser lo que va a atraer al hogar, ¿me entiendes? El ambiente que va a haber en ese lugar. Lo que una persona va a sentir acerca de ti. ¿Cómo se siente contigo? La palabra dice, porque te amo y fuiste a mis ojos precioso y digno de honra. Eso le decía Jesús a la nación de Israel. Por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz. Y yo creo que no entendemos lo que eso significa. Yo no lo entiendo. Pero el Señor dejó los cielos para venir y acercarse a cada uno de nosotros, para que le conozcamos. El tema es, y mientras más nos acercamos a tiempos finales, ¿saben? Esto va a ser cada vez más importante, más preponderante. ¿Qué lugar tiene Dios en nuestras vidas? Si realmente Él es la prioridad. Y voy a terminar leyéndoles esto que está en Isaías 26. 26:4. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Porque Él ha abatido a los que moran en lo alto, a la ciudad inexpugnable. La humilla hasta la tierra, la derriba hasta el polvo, la hollará el pie, los pies de los afligidos, las pisadas de los desválidos. La senda del justo es rectitud. Tú que eres recto, allá en el sendero del justo.
Ciertamente siguiendo la senda de los justos, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. En la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Y saben, esta no es una carrera que se trate de ser súper fuerte. Se trata de realmente buscar al Señor y hacerlo la prioridad de nuestras vidas. Y obviamente yo entiendo que esta palabra era para un contexto específico, para una nación específica, para una situación específica. Pero aquí, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Va a humillar lo que se ha exaltado, ¿me entienden? Y al final, ¿qué dice? La van a hollar los pies del afligido. Y hay una declaración de Isaías del anhelo que tiene por Dios. Amén. Gracias, amorcito. Sí, bueno, lo que yo tenía en mi corazón para compartir, y de verdad que me alegra mucho ver tantas personas, nos alegra ver siempre la casa llena. El Señor realmente hace eso. Pero saben, simplemente yo me quiero unir a lo que el Señor está replicando en este tiempo, ¿no? Y algo clave que decía Carito es prestar atención. El Señor está hablando, prestar oído. Dios está hablando cosas y no las está hablando en un solo lugar, con una sola voz. Él lo está hablando en varios contextos, en varios lugares, a través de varias voces. Y yo te aseguro que Él mismo está hablando a tu corazón, ¿no? Y lo que oramos, la intención realmente que nosotros tenemos, es que como generación, ¿no? Como compartir todos un mismo corazón por el Señor, y como bolivianos y como paceños, o como una comunidad de la fe caminando juntos, realmente podamos animarnos unos a otros a esto, ¿no? A que realmente nos preguntemos si estamos con oídos atentos, si estamos prestando atención al Señor. Y si bien Carito lo estaba compartiendo en un contexto como para niños, pero delante del Padre tú eres su hijo y Él te sigue hablando a ti personalmente, ¿no? Para Él tú eres su hijo, no importa cuántos años tienes en la fe, y el Señor nos sigue manifestando a cada uno. Entonces, no sé cuántos, bueno, creo que muchos no conocen, les voy a contextualizar rápidamente, pero aquí estamos en una nueva casa, estamos en un nuevo lugar, hace poco nos hemos trasladado. Y este cambio desde el tiempo de la avenida Arce a esta nueva ubicación, para nosotros es un nuevo tiempo. Y en este nuevo tiempo, en esta transición que hemos tenido de 2 meses, es impresionante todo lo que Dios nos ha ido hablando, todo lo que Dios nos ha ido manifestando, y Él nos ha ido dando piezas, Él nos ha ido dando voces que todas se conectan y tienen sentido, ¿saben? Y es lo que quisiéramos en esta hora replicar. Yo tengo mi corazón muy fuerte, replicar simplemente lo que el Señor está manifestando. Y miren, elementos que Dios nos ha ido hablando este tiempo, por ejemplo, han tenido que ver con preparación, ¿no? Con una actitud del corazón dispuesta delante de Dios para que Él nos prepare para lo que va a venir. Estamos viviendo un tiempo donde todavía las cosas no se han intensificado a nivel global, a nivel nacional, a nivel más local, pero todo se va a intensificar. Dios sabe lo que viene por delante. Él sabe lo que está ya a las puertas. Y Dios es un Dios tan bueno que siempre nos habla y nos prepara. Y por eso esa es la importancia de oídos atentos. El curso que mencionaba Carito que estamos dando en la escuela es oídos atentos, corazones dispuestos. Porque creemos que ese es el énfasis que tiene Dios en este momento. Y es en lo que queremos animarte, alentarnos unos a otros, que tengamos esa actitud. Dios nos ha hablado también que un nuevo tiempo conlleva cambios y que hay tiempos y tiempos, ¿no? Y Dios es el Dios de los tiempos. Él es soberano sobre todo el tiempo de la historia. Y Él es el Dios de las temporadas de tu vida y de nuestro caminar. Y hay tiempos que Dios marca y Dios trae cambios de temporada. Para nosotros lo ha sido muy evidente. Y a través de eso y lo que hemos podido ver en otros contextos, realmente Dios está trayendo tiempos de cambio en este momento, ¿no? Y por eso también es importante no solamente que las cosas cambien, sino prestar atención a lo que Dios está haciendo, lo que Él quiere hacer.
¿no? Los cambios no son agradables, no son cómodos. Muchas veces nos incomodan los cambios. A ver, levante la mano quien le encantan los cambios. Creo que no hay casi nadie. Bueno, aquí hay 2 valientes. En general los cambios a todos un poquito nos mueven el piso, ¿no? Especialmente cambios radicales. Pero tienen su propósito. Si tienen propósito y vienen de Dios, lo mejor que podemos abrazar son los cambios, cuando vienen de Dios. Pero para poder abrazar los cambios tenemos que prestar atención, prestar oído al Señor. Entonces el Señor también nos ha hablado de esto, de entender los tiempos. Y hay una palabra muy hermosa que les quiero dejar. ¿Sabes? En todo lo que hemos estado viviendo este tiempo y lo que Dios nos ha estado hablando de preparación, de un nuevo tiempo y de lo que Dios quiere hacer, hay una palabra que resalta: avivamiento. Es una palabra preciosa. Avivamiento. Y creo es una palabra que Dios nos anima a que la podamos abrazar y profundizar y entender. Pero todo avivamiento siempre ha sido el fruto, siempre ha sido el resultado de lo que primero Dios ha preparado. Y ahí está nuestro corazón. ¿Estamos alineados al Señor? Hace poco ha habido una voz, ¿no?, profética que se ha compartido, y esa voz completamente alineada a lo que dice la palabra, pero es como que Dios nos quería recordar, ¿no? Y nos estaba hablando con mucho énfasis: hey, presten atención a esto. Por muchas cosas que han empezado a suceder, no sé si han escuchado todos, pero nosotros sabemos que hay en muchos lugares, muchos ministerios que han empezado a ser confrontados, que Dios ha empezado a destapar cosas y muchas cosas han empezado públicamente a manifestar. Y se han ido cerrando grandes ministerios. Yo sé que muchos de ustedes lo han visto, lo han oído, lo han leído o han escuchado, pero esto está pasando desde el año pasado y esto está sucediendo. Sabes, Dios está trayendo esto, Dios está permitiendo esto. Hay una voz que decía lo siguiente: la mano de Dios está presta para cubrir a aquellos que estén postrados en arrepentimiento, que busquen el rostro del Señor en santidad. El juicio ha comenzado en casa. Por eso les digo, se han empezado a escuchar de cosas fuertes que están sucediendo en muchos ministerios conocidos. Y esto no es casualidad, el juicio comienza en casa. Y este es un juicio que Dios trae para limpiar. Y hay algo que yo quiero subrayar que decía este mensaje. Decía, porque el Señor quiere dar a su iglesia autoridad en la oración, para no simplemente orar como algo mecánico, automático, sino orar con un corazón que realmente se alinee al Señor para todo lo que Dios quiere preparar y todo lo que va a venir más adelante. O sea, se dan cuenta, es importante este tiempo, las cosas que están pasando. Y te aseguro que lo que estamos viendo a nivel global, aún las crisis, por ejemplo, lo que estamos viendo a nivel nacional, y te aseguro que todo eso también está tocando a nivel más local, a nivel familiar, incluso a nivel personal del corazón. Entonces Dios ha dicho cosas bien impactantes, bien interesantes. Él ha dicho: para aquellos que realmente me aman más que el esconder su pecado, hay gracia. Yo los voy a ayudar, pero vengan a mí. El Señor, ¿cuántas veces dice en su palabra: volveos a mí, vuélvanse a mí, vuelvan de todo corazón? El Señor está diciendo esto con toda fuerza. Y es un momento clave para prestar atención y tener un corazón que responda a esto. Por eso, oídos atentos, corazones dispuestos. Ese es el sentir, por eso, del curso que estamos llevando. Porque creemos que abrazar esto es realmente responder a algo que Dios está enfatizando este tiempo, ¿no? En todas las naciones, en Bolivia, en nuestra ciudad. Así que es importante lo que Dios está haciendo. Y Él dice algo muy hermoso: Él es celoso de su avivamiento. Y Dios va a hacer algo hermoso, Él está preparando algo precioso, pero Él nos quiere alineados, nos quiere preparados, y eso tiene todo que ver con prestarle atención al Señor. O sea, básicamente examinar nuestra vida delante del Señor, traer nuestra vida al Señor, y sabes, Él quiere purificar, Él quiere purificar, nos quiere preparados. ¿Sabes? Algo que a nosotros siempre nos asombra en la casa de oración es el hecho de entender que este Dios
soberano, todopoderoso, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, como decía Carito, te presta atención a ti, te está mirando a ti, le importa tu vida, le importa tu caminar, pero no solo la forma, el fondo. Y además que este Dios, que al final es el Dios de la historia, es el Dios de todo lo que va a suceder, el que va a consumar la historia, este Dios nos da la honra de asociarnos a Él. Nos da la honra de que podamos entender su corazón, como estábamos cantando con el Rafaelito, ¿no? Atráenos a tu corazón, cantábamos. Entender su corazón como ese bosque que decía Carito, donde tú puedes entrar y hay profundidades y hermosura y descubrir. Dios abre su corazón y Él quiere que nosotros podamos estar ahí. Y a partir de ese lugar, todo en nuestra vida sea ordenado. Todo en nuestra vida sea alineado y algo más, todo en nuestra vida sea aprobado. O sea, en resumen, este es un tiempo en que Dios quiere revisar y Él quiere purificar los fundamentos de todo en nuestra vida. El Señor nos está invitando que podamos tener fundamentos sólidos en nuestras vidas y que todo lo que se está sobreedificando en nuestro caminar sea aprobado por Él. ¿Te das cuenta? Es la importancia del tiempo que estamos viviendo. Dios quiere revisar, Dios quiere purificar. Mira, hay extensos pasajes en la palabra que nos hablan de que ¿quién va a poder sostenerse? ¿Quién va a poder estar en pie? Aquel día, ¿quién va a poder soportarlo? ¿Quién resistirá cuando el Señor traiga su fuego? Aquel día cuando Él manifieste todas las cosas, ¿quién va a poder sostenerse en pie? Y en Malaquías, como termina el Antiguo Testamento, el Señor nos hace una invitación. Él nos dice que Él es fuego purificador y que Él es jabón de lavadores. Y Él se sienta, dice, como el orfebre y purifica la plata en el crisol, ¿no? A altas temperaturas. Entonces, sabes, muchas veces nosotros caminamos en la fe o muchas veces tenemos un recorrido en la fe en la que tal vez solamente estamos viendo superficialmente. Y Dios tiene una mirada más profunda. Él, como dice en Apocalipsis, y quiero darte muy fuerte esta imagen del Señor, como Él se revela en Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, cuando Él dice lo siguiente: Él está caminando en medio de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias a las que da los mensajes de las cartas, pero que representan la iglesia. Él camina, dice, con ojos como llamas de fuego. Él quiere hacer un examen profundo, no solo superficial. Y el Señor nos está hablando que este es el tiempo. Es un tiempo oportuno para que podamos cada uno ver cómo está sobreedificando en su vida, en su caminar. ¿Sabes? Nosotros somos muy, muy conscientes de que Dios realmente nos está llamando a esto. Y qué bienaventurado el corazón que lo entienda, que responda. A las 7 iglesias, algo que el Señor le va a repetir una y otra vez a cada una es: el que tenga oídos para oír. ¿Quién puede completar la frase? Oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el Señor es lo que nos está hablando. Entonces, ¿sabes? Es tiempo en que podamos examinar si nuestras raíces son profundas. Y eso nos habla, por ejemplo, una imagen muy gráfica que el Señor nos ha dado, es el Salmo 1, donde habla del caminar del justo y el caminar del impío. Y las cosas hoy en día cada vez se van a intensificar más en una determinación de un camino o del otro camino. El impío va a ser más impío, pero el justo se va a consagrar más. El Señor dice: el que sea santo, santifíquese más. Y es lo que el Señor nos está llamando en este tiempo, a que ya no simplemente andemos por impulso, andemos por inercia, sino por todo lo que hemos estado haciendo estos años. No, el Señor quiere traer algo fresco, el Señor quiere traer algo nuevo y que se conecta completamente con lo que Él está preparando a nivel global, en el que tú y yo somos privilegiados, en que el Señor nos honra, en que podamos ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué hay casas de oración?
Porque Dios ha traído sobre la tierra un mover de oración y adoración continuo, constante, en que nosotros podamos estar delante del Señor, buscarlo. ¿Sabes? Un árbol que tiene raíces profundas es un árbol que, o mejor dicho, como dice el Salmo 1, un árbol que es regado continuamente en sus raíces, como dice el Salmo 1, es un árbol que tiene raíces profundas, porque las corrientes subterráneas no son superficiales, son profundas. Así que necesitamos raíces profundas. Y es lo que el Señor nos llama a traer delante de Él para que Él pueda examinar. Entonces yo tengo una primera pregunta, tengo dos en esta noche, y la primera pregunta es, ¿comprendemos realmente la magnitud de nuestro llamado, de nuestro caminar, de nuestra carrera en lo que estamos andando? ¿Comprendemos realmente? En Hebreos 12, todos deben conocer este pasaje, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor, dice nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahora, esta nube de testigos de Hebreos 12 son los héroes de la fe. ¿Has leído Hebreos 11? ¿Quién ha leído Hebreos 11? A ver, levante la mano. ¿Quién conoce a los héroes de la fe? Son varios, hay una lista de preciosos hombres y mujeres de Dios. No sé si te has puesto a examinar cómo ha sido la vida de cada uno de ellos, cómo ha sido su caminar. Y sabes, al final no se ha tratado tanto cómo han comenzado, sino se ha tratado cómo han terminado. Lo más importante, lo que al final ha tenido peso, es cómo han terminado la carrera en los héroes de la fe. Mira, hay tantos nombres, pero yo te voy a mencionar a Abraham. Allí nos dice en Hebreos 11 que fue, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Imagínate, Abraham salió sin saber a dónde iba. Por fe, por obediencia, pero ¿sabes? Aunque él no sabía a dónde iba, pero él sí sabía una cosa. ¿Quién era el que le dijo ve? Él sí sabía una cosa. ¿Quién era Dios? Y ese conocimiento era el que lo pudo sostener en esta decisión que no fue para nada fácil. Cambios. Y la voz de Dios. La voz de Dios y la obediencia. Eso es lo que Dios quiere forjar en nosotros como una generación. Y sabes, realmente Él es digno de esto. Él es digno de que nuestro corazón responda de esta manera. En la palabra encontramos pasajes donde se habla de oír al Señor. Y ese término en el original es shama, que significa no solamente escuchar, a Él oíd, a Él oiréis. No es solamente oír, sino obedecer. Oír y obedecer significa esta connotación del shema, es oír y obedecer. No es solamente, como dice, ser oidores. La palabra nos dice, seamos hacedores. Dios no es solo digno que le oigamos. Dios es digno de la respuesta de nuestro corazón, que se va a plasmar obviamente en nuestra obediencia. Entonces el Señor nos está preparando de esta manera. Ahora, ¿cuál era la clave de este pasaje para Abraham? ¿Por qué él obedeció? Porque dice, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Y ahí está la clave. Esa ciudad tenía fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa era la clave. O sea, para Abraham lo importante era, este es Dios, es el verdadero Dios. Él me ha llamado y Él me está hablando y yo voy en pos de Él. No importa si no sé todo lo demás. Pero Él es el que está construyendo esto. Él es mi garantía. Entonces, eso era lo importante que abrazó el corazón de Abraham. ¿Sabes? Y es lo que el Señor nos llama a ti y a mí. Que entendamos que todo debe ser construido en base a esos fundamentos. Y muchas veces en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra familia y en los ministerios y en muchas cosas que se levantan y que se hacen, hay que realmente preguntarse, ¿esto está con fundamentos aprobados por Dios? ¿Es Dios quien realmente está edificando esto? O también cuando Dios trae tiempos de cambio, es porque Dios ya hizo algo, ya edificó algo y luego nos lleva a algo nuevo.
pero es Dios el que está llevando. En otras palabras, yo te hago una pregunta. ¿Cuánto tú realmente estás seguro que conoces la voz de Dios? ¿Cuánto realmente tú puedes decir, yo me voy a mover porque es la voz de Dios, no es la voz de los hombres? Y aunque lo que Dios me ha dicho va en contra de lo que me dicen los demás, yo voy a ir porque sé quién es Dios y conozco su voz. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz. Así que, ¿sabes? Ya desde años atrás el Señor, yo me acuerdo, nos empezó, antes incluso de la pandemia, que fue un tiempo muy desafiante para todos nosotros. El Señor empezó como a hablar de que Él quiere afinar los oídos. Él quiere afinar los oídos para que estemos entrenados y sepamos cuál es la voz de Dios y no hagamos nada, sino es solo la voz de Dios la que nos mueve. ¿Sabes? Y luego dice, acompañar esto en la obediencia con despojarnos de todo peso y toda carga y del pecado que nos acecha. ¿Sabes? Cuando Dios trae cambios y a nosotros nos sucedió esto, fue tan gráfico para nosotros al trasladarnos a este nuevo lugar, darnos cuenta de cuántas cosas habíamos acumulado y que ya no eran para este tiempo y de las que teníamos que deshacernos. Y el Señor está hablando de que debemos correr la carrera de una manera ligeros, soltar pesos, soltar cargas. Y sabes, esto tiene todo que ver muchas veces con decisiones, como decía mi esposita, determinaciones del corazón. Si tu corazón ha escuchado la voz de Dios, conoce la voz de Dios y es movido por Dios, en tu respuesta, en obediencia, tú vas a tomar determinaciones, vas a tomar acciones. Y de eso se trata, ¿sabes? Y eso tiene que estar solo fundamentado en Dios, en quién es Él y en lo que Él quiere hacer. No lo que tú quieres hacer para Dios, no, sino lo que Dios está haciendo y en lo que Él te asocia a ti. ¿Te das cuenta? Entonces todo tiene que ver con que soltemos. ¿Cómo podemos despojarnos de cosas? Soltando. Simplemente soltando. Y muchas cosas son cargas y tú no las ves así, no lo sabes. Y además el pecado que te acecha, ¿no? Y algo más dice, corramos con paciencia. Corramos con paciencia, porque este llamado no es una carrera fácil. Mira, yo te voy a mencionar rápidamente solo el caso de dos iglesias. La iglesia de Éfeso, el Señor la declaró una iglesia paciente. Y paciencia tiene dos connotaciones. En un sentido, tiene que ver con sostenerse en medio de circunstancias. Y Éfeso fue la iglesia del primer siglo, la iglesia que empezó, ¿no? Cuando el Señor la fundó y se fue, la estableció, fue la primera iglesia del primer siglo, la que tuvo que, con machete en mano, empezar a abrir camino. La primera iglesia tuvo circunstancias muy adversas y en medio de esa adversidad se mantuvo fiel, fue paciente. Y hay otra connotación, ¿sabes? Que es longanimidad. Longanimidad no se refiere a esa paciencia de las circunstancias. Longanimidad se refiere a tener paciencia en relación a las personas que te rodean. En relación a las personas que te rodean. O sea que vamos a estar continuamente siendo probados por ese fuego. Las circunstancias y las personas que nos rodean. Pero en medio de eso el Señor nos llama que nosotros corramos con paciencia. Y lo vamos a necesitar para no ser desviados, para no ser distraídos. ¿Y sabes cuál es la clave? Lo que dice después, puestos los ojos en Jesús. Y sabes, eso es enfoque, enfoque. Y como decía Carito, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? Ahí es donde tú estás mirando. ¿Dónde estás mirando? Entonces, ¿te das cuenta cómo ahí están nuestros sentidos? Oídos, ojos. Y el Señor nos habla de que ese es un tiempo en que esto tiene que ser afinado. Ahora, Pablo le decía a Timoteo, sé tú sobrio en todo, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. Y eso le dijo Pablo a Timoteo poco antes de partir, como un legado. ¿Sabes? Este es un legado generacional. Pablo, anciano ya, a punto de morir, al joven Timoteo le deja este legado. ¿Y sabes por qué es importante mencionar esto?
Porque nosotros somos ahorita una generación que ha recibido una herencia de la generación anterior. Y tú y yo también vamos a dejar una herencia a la siguiente generación. Y lo que el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo es: sé sobrio. ¿Y qué es ser sobrio? Si vamos al término original, básicamente, ¿sabes? Nos habla de abstenerse del vino. Abstenerse del vino. Y se está refiriendo a que en el mundo los hombres sin Dios, que no toman en cuenta a Dios, viven embriagados por todas las cosas del mundo y de la vida. Y el Señor nos habla de abstenernos de este vino. Y la otra connotación del término sobrio es velar, estar atentos. De esta manera, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, es la única manera en que tú vas a poder estar atento, enfocado y no distraerte. ¿Sabes? Este es un tiempo en el que nosotros debemos afirmar esto. Debemos afirmar esto en nuestra vida. Y así como veíamos en el pasaje anterior, le dice, soporta las aflicciones. Y la iglesia de Éfeso también el Señor le dijo, fue una iglesia fiel en soportar una carga. ¿Y cuál era esa carga? No toleró a los falsos maestros y no toleró a los falsos líderes. Y los falsos líderes, dice, eran falsos apóstoles y eran los nicolaitas. ¿Sabes quiénes eran los nicolaitas? Los líderes que se enseñoreaban sobre las vidas de las personas. Y esta iglesia de Éfeso fue elogiada por el Señor porque ellos pudieron discernir lo que era y lo que no era y lo confrontaron. Entonces, por eso les digo, el Señor está trayendo tiempos donde estos cambios también nos van a llevar a la confrontación. En donde las cosas el Señor las va a manifestar un poco más a la luz y van a ser más evidentes. Pero un corazón distraído lo va a dejar pasar. ¿Sabes? Es tiempo de cambios. Es tiempo de alineamiento. Es tiempo de prestar atención. Entonces, entendamos nuestra carrera de esta manera, como Pablo le dijo a Timoteo. Debemos aprender cómo caminar y es un tiempo el que el Señor nos quiere afirmar en esto. Ahora, quiero hablarte simplemente de la iglesia de Esmirna. Porque el Señor nos habla acá, soporta las aflicciones. Esmirna es una iglesia muy preciosa. Y de las 7 iglesias, es la única a la que el Señor no tuvo una palabra de reprensión. A las otras 6 iglesias le dijo, tengo contra ti esto, pero a Esmirna es la única que no le reprendió el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Esmirna es la iglesia del tiempo de las persecuciones, de los siglos 2 y 3. Bajo Domiciano, bajo Nerón, terribles césares romanos, malvados, que con crueldad y mucha maldad persiguieron a la iglesia. Y el Señor permitió que Esmirna viva bajo ese fuego. ¿Y qué hizo este fuego? Purificó la iglesia. Purificó la iglesia. Y por eso el Señor le dijo, no tengo contra ti nada. Tú estás purificada. ¿Por qué? Porque abrazó el fuego. Ahora, Esmirna no escogió esto. Esmirna no eligió esto. Dios lo puso delante de ellos y ellos simplemente lo abrazaron y se dieron a esto. ¿Sabes? Y esa es la actitud que también tú y yo necesitamos para afrontar todo lo que Dios quiere traer. Para los cambios, para las decisiones, para las determinaciones y el fuego que Dios quiera traer para purificarnos. Recuerda Malaquías. Ok, entonces, y con esto ya voy a terminar. Pablo le dice al joven Timoteo, cumple tu ministerio, abraza tu llamado, estar en el lugar correcto. ¿Sabes? El que nosotros traigamos nuestra vida dispuesta delante de Dios y escuchar su voz, quiere decir que estamos también dispuestos a lo que Dios nos quiera mover. Abrazar cambios. Y yo te digo, es tiempo de cambios. Nos convienen los cambios. Nos conviene el fuego del Señor que purifica. Lo que el Señor está llamando es a que entendamos este caminar, esta carrera, y lo hagamos delante de Él. Entender nuestro llamado. Ahora, esto tiene que ver con estar afirmado
en el lugar correcto. Y si Dios tiene que sacarte de un lugar, te está moviendo a otro lugar, que sea solo la voz de Dios la que te mueva, pero es bueno eso, si Dios te quiere mover. Estar en el lugar correcto. Y algo importante, ¿sabes? Redimir el tiempo. Redimir el tiempo. Es lo que dice Colosenses 4:5, redimiendo el tiempo. Pero Efesios 5:16 dice aprovechando el tiempo. Si Dios trae cambios, sabes, estos cambios también van a tener todo que ver, quizás aún con cómo tú organizas tu tiempo. ¿A qué actividades le estás dedicando tiempo? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? Y alguien decía esta frase impresionante: tu tiempo es tu vida. Donde tú inviertes tu tiempo es donde estás invirtiendo tu vida. Y el Señor dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. Dame tu tiempo a mí. Invierte tu tiempo en mí. Yo soy digno de tu tiempo como yo soy digno de tu vida. Entonces, esa es una pregunta también muy válida. Si el Señor nos trae cambios y nos va a llevar a replanteamientos, no solo va a tener que ver con lo global, con lo general, también con lo específico. Tu tiempo, el lugar donde estás, lo que estás haciendo, lo que llevas quizás años haciendo. Y no digo que todo eso esté mal, para nada, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es bueno que esto sea examinado por el Señor. Esto sea probado en la balanza, pesado en la balanza del Señor, probado por su fuego. Ahora, la realidad es esta, no todos van a tener un corazón para hacerlo, para traerlo al Señor. Muchas veces nos acostumbramos, nos acomodamos. Y les voy a dar esta imagen. Un amigo muy precioso nos compartía la imagen del valle y la imagen del monte. Y el valle es el lugar de comodidad, es donde uno está por mucho tiempo acomodado, feliz, tienes todo ahí. Pero cuando el Señor te dice, sube a mi monte, dejamos la comodidad del valle. Y cuando el Señor te dice, sube, tienes que dejar la comodidad. Los cambios, por eso les decía, no son generalmente agradables. Pero cuando es la voz de Dios la que te está llamando, hay que hacerlo, hay que incomodarse, hay que despojarse, hay que abrazar los cambios. Y te aseguro que este es un tiempo que Dios está hablando esto. Por eso les decía al comienzo, nosotros solo estamos replicando lo que hemos oído, hemos recibido. Dios nos está hablando y nos está hablando fuerte de esto, no lo podemos dejar pasar. Y lo queremos compartir con cada uno. ¿Sabes? Que sea la voz de Dios la que realmente te mueva. Pero préstale atención. Préstale, no des por sentado lo que estás haciendo. No des por sentado, no te evalúes tú a ti, sino delante del Señor. Y Él está llamando, es tiempo, dice, vengan. Y el Señor está dispuesto a manifestarnos muchas cosas. ¿Y cómo termina Pablo? Con eso voy a terminar. Le dice al joven Timoteo en los siguientes 2 versos, le dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y mira lo que le dice en el 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Como les digo, no se trató de cómo empezaron, se trata de cómo terminamos. Y eso es lo que el Señor sopesa. Eso es lo que delante de Dios, la vida de Pablo va a ser honrada. Y él le dice además esto, me está guardada la corona de que el Señor traerá cuando Él vuelva, juez justo, en aquel día, para mí y para los que aman su venida. Y yo creo que ahí le dio una clave a Timoteo. Le dijo, Timoteo, tu corazón tiene que estar enfocado en aquel día. Todo tiene que apuntar a aquel día. No te distraigas con solamente lo que ahora estás viendo, lo que ahora te rodea. Mira más allá. Enfócate en el punto que realmente te va a alinear y te va a ubicar, ¿no? Y a llevar aquel día. El anhelo por su venida. Los que aman su venida. Y sabes, yo quiero ser de ese grupo. Yo quiero ser de esa generación. Yo quiero dar mi vida como Pablo, derramarla. Y eso implica correr la carrera, pelear la batalla y guardar la fe. Pero mirando aquel día.
Entonces es hermoso, o sea, realmente ese es nuestro caminar, ese es nuestro caminar. Y el Señor quiere que lo entendamos y que sea examinado por Él y aprobado. De eso se trata. Y sabes, termino con esta pregunta. ¿Nuestra vida está arraigada en Dios? ¿Tú puedes decir que tu vida está completamente arraigada en Dios? Así vengan grandes cambios, así Dios traiga vientos tan fuertes que te tengan que mover, así Dios conmueva la tierra como pasó en la pandemia, así vengan peores cosas que van a venir. ¿Tu vida está arraigada en Dios? Salmo 1, árbol plantado junto a esas corrientes, raíces profundas. Entonces, es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sabes? Que estemos firmes y que podamos permanecer hasta el final. Fiel es el que nos llama. Y eso dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y quiero terminar dejándote este pensamiento. Y el mismo Dios de paz que nos santifica por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, íntegramente, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, para aquel día. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es su obra, es su obra. Él es quien lo va a hacer en tu vida. ¿Te das cuenta? Yo lo último que quiero es que te estreses porque te esté diciendo, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? No, la idea es, míralo. Él es el que te va a afirmar. Él es el que te va a purificar. Él es el que te va a guardar. Y Él es fiel para guardarnos, porque Él nos ha llamado. Seamos también colaboradores fieles de este Dios que nos llama. Él es fiel. Y Hechos 1:14 dice esto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Otra versión dice, perseveraban unánimes entregados a la oración. La casa de oración tiene ese propósito. Es un lugar que nosotros invitamos a todo corazón que Dios ha despertado y todo corazón que tiene anhelo por ser atraído, tenga tiempo para estar con Dios, para pasar con Él, para escuchar su voz, para mirar su rostro. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? Y sabes, te digo las características para terminar orando. El de manos limpias y el de corazón puro, purificados. El que no ha elevado su mente a cosas vanas, no se ha dejado llevar por las corrientes. Y lo último que dice, y que no habla mentira, o sea, ama la verdad. Tal es la generación, dice, de los que buscan tu rostro. Seamos esa generación. El Señor nos está invitando, nos está llamando. Abracemos eso en nuestras vidas. La casa de oración está siempre disponible para que lo hagamos juntos. Pero en tu vida, en tu caminar, donde tú estás, en tu contexto, abraza esto. Y simplemente te dejo con eso. Él es digno. Él es digno de esa respuesta de nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Dios, y nuestra vida es tuya, Señor. Nuestro corazón es tuyo. Queremos mirar por tus caminos. Señor, queremos correr en pos de ti. Señor, y queremos prestarte atención. Y queremos que realmente en nuestra vida todo sea aprobado, Señor. No solo llamados, decía alguien. No solo llamados, aprobados. Muchos son los llamados, pero no todos son aprobados, Señor. Nosotros queremos ser diligentes en atender tu voz, Señor. Y esto que yo he expresado de una manera, Señor, tan limitada, yo te pido que tú hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, con tu voz. Señor, de todo lo que hemos podido compartir esta noche. Qué precioso es saber que tú nos escuchas y que nosotros podemos escucharte. Y eso queremos hacer, Señor. Queremos responder a ti como solo tú eres digno, Dios. Gracias, Señor. Te amamos. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos. Danos tu gracia, Señor. Amén.